Pensar rápido. Pensar despacio parte 2 de 2. En la primera parte descubrimos que dentro de nuestra mente conviven dos formas muy distintas de pensar. Una rápida, automática e intuitiva, y otra lenta, analítica y mucho más cuidadosa. Pero entender que esos dos sistemas existen es solo el comienzo. Lo verdaderamente interesante es descubrir cómo influyen en prácticamente todas las decisiones que tomamos, incluso cuando creemos estar actuando de forma completamente racional. Uno de los fenómenos más sorprendentes que explica Daniel Kahneman es el llamado efecto ancla. Imagina que entras a una tienda y ves un reloj con un cartel enorme que dice, antes $1000, hoy solo 500. Aunque nunca hubieras pensado comprar ese reloj, inmediatamente los $500 empiezan a parecer un buen precio. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya quedó anclado al primer número que vio. Lo curioso es que ese primer precio podría haber sido completamente arbitrario. Sin embargo, influye en la forma en que valoramos todo lo que viene después. Kahneman y Amos Tversky realizaron experimentos muy llamativos sobre este fenómeno. En uno de ellos hacían girar una rueda con números al azar delante de los participantes. Después les preguntaban qué porcentaje de países africanos pertenecía a las Naciones Unidas. Aunque la rueda no tenía absolutamente ninguna relación con la respuesta correcta, quienes habían visto números altos tendían a dar estimaciones más elevadas, mientras que quienes habían visto números bajos respondían cifras menores. Un número completamente aleatorio había influido en su juicio. Y lo más sorprendente es que nadie era consciente de ello. Algo parecido ocurre cuando negociamos un salario, compramos una casa o discutimos el precio de un automóvil. El primer número que aparece en la conversación puede condicionar toda la negociación. Otro concepto fascinante es el exceso de confianza. La mayoría de nosotros creemos saber mucho más de lo que realmente sabemos. No significa que seamos arrogantes. Simplemente nuestro cerebro tiende a construir historias coherentes con la información que tiene, aunque esa información sea incompleta. Por eso muchos expertos hacen predicciones con absoluta seguridad y aún así se equivocan. Kahneman relata investigaciones en las que analizó pronósticos realizados por economistas, analistas financieros y especialistas de distintos sectores. Los resultados fueron sorprendentes. En muchos casos, sus predicciones apenas eran más precisas que el azar. Sin embargo, seguían sintiéndose completamente seguros de sus conclusiones. Este hallazgo nos deja una enseñanza importante. Sentirse muy seguro de una decisión no significa necesariamente que esa decisión sea correcta. La confianza y la precisión no siempre van de la mano. Otro de los grandes descubrimientos del libro tiene que ver con la aversión a la pérdida. Imagina que alguien te ofrece participar en un juego muy sencillo. Si ganas, recibes $100. Si pierdes, debes pagar $100. La mayoría de las personas rechaza la propuesta. Ahora bien, ¿qué ocurriría si el premio fuera de $200 y la pérdida siguiera siendo de 100? Muchos recién empezarían a considerarlo. ¿Por qué? Porque psicológicamente perder nos duele mucho más de lo que disfrutamos una ganancia equivalente. Kahneman demostró que el dolor de perder suele ser aproximadamente el doble de intenso que la satisfacción de ganar. Y este principio explica muchísimos comportamientos cotidianos. Personas que mantienen inversiones perdedoras esperando recuperar el dinero, emprendedores que no abandonan proyectos inviables, o consumidores que conservan objetos que jamás utilizan simplemente porque costaron caros. Nuestro cerebro intenta evitar la sensación de pérdida incluso cuando hacerlo nos perjudica. Otro aspecto muy interesante es cómo recordamos nuestras experiencias. Podríamos pensar que evaluamos un acontecimiento por la suma de todos los momentos vividos. Sin embargo, Kahneman descubrió algo distinto. Nuestra memoria suele quedarse con dos elementos principales: el momento más intenso y el final de la experiencia. Esto quedó reflejado en varios estudios sobre procedimientos médicos incómodos. Sorprendentemente, algunos pacientes recordaban como menos desagradable un procedimiento que había durado más tiempo, simplemente porque había terminado de una forma más suave. No recordamos toda la experiencia. Recordamos la historia que nuestro cerebro construye sobre ella. Y esto también ocurre en vacaciones, relaciones personales, entrevistas de trabajo e incluso en los libros que leemos. El final influye enormemente en el recuerdo que conservamos. Otra enseñanza poderosa tiene que ver con la llamada falacia de la planificación. ¿Cuántas veces has pensado que terminarías un proyecto en una semana y acabó llevándote un mes? Kahneman observó que tendemos a subestimar sistemáticamente el tiempo, el esfuerzo y los recursos necesarios para completar una tarea. No porque queramos engañarnos,
sino porque imaginamos el escenario ideal y olvidamos todos los obstáculos que suelen aparecer durante el camino. Por eso recomienda algo muy sencillo. Antes de planificar un proyecto importante, observa cuánto tardaron otras personas en realizar algo parecido. Mirar la experiencia ajena suele ofrecer una estimación mucho más realista que confiar únicamente en nuestro optimismo. A medida que avanzamos hacia el final del libro, aparece una idea profundamente liberadora. No podemos eliminar todos nuestros sesgos. Nuestro cerebro seguirá utilizando atajos, seguirá buscando respuestas rápidas, seguirá construyendo historias para llenar los vacíos de información. Eso forma parte de nuestra naturaleza. Pero si podemos reducir muchos errores y aprendemos a identificar aquellas situaciones en las que merece la pena detenernos unos minutos más, cuando una decisión afecta nuestro dinero, nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo o nuestro futuro, conviene darle espacio al sistema 2, hacer preguntas, buscar datos, escuchar opiniones diferentes y desconfiar un poco de las respuestas que parecen demasiado evidentes. Quizá esa sea una de las mayores enseñanzas de Daniel Kahneman. Pensar mejor no consiste en pensar más rápido. Consiste en saber cuándo debemos reducir la velocidad. Al terminar pensar rápido, pensar despacio, uno comprende que la mente humana es mucho más fascinante y también mucho más imperfecta de lo que imaginábamos. No somos irracionales todo el tiempo, pero tampoco somos esas máquinas lógicas que muchas veces creemos ser. Somos personas intentando interpretar un mundo inmensamente complejo con un cerebro que busca ahorrar energía siempre que puede. Y lejos de ser una mala noticia, entender esto puede convertirse en una enorme ventaja. Porque cuando conocemos nuestras limitaciones, también aprendemos a tomar decisiones más inteligentes. Gracias por haber llegado hasta el final de este resumen. Espero que, a partir de hoy, observes tus propias decisiones con un poco más de curiosidad. No para juzgarte, sino para comprender cómo funciona esa extraordinaria herramienta que llevas contigo todos los días, tu mente. Quiero despedirme con una reflexión diferente. Las mejores decisiones de tu vida probablemente no serán las más rápidas. Serán aquellas en las que te atreviste a hacer una pausa cuando todos los demás corrían. En un mundo que premia la inmediatez, detenerte a pensar puede convertirse en una de tus mayores ventajas. No tengas miedo de cambiar de opinión cuando descubras nueva información. No confundas la rapidez con la sabiduría. Y recuerda que crecer no significa dejar de equivocarse, sino aprender a reconocer los errores antes de que se conviertan en costumbre. Cada vez que cuestionas una creencia, analizas una decisión con calma o eliges aprender en lugar de reaccionar por impulso, estás entrenando una versión más consciente de ti mismo. Y esa inversión, aunque no aparezca en una cuenta bancaria, puede darte los mejores rendimientos de toda tu vida. Si este audiolibro despertó tu curiosidad, también te recomiendo El Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb, Influencia de Robert Cialdini, El arte de pensar con claridad de Rolf Dovelli y Superpronosticadores de Philippe Etetlock. Cada uno, desde una perspectiva diferente, te ayudará a comprender cómo pensamos, por qué nos equivocamos y cómo tomar decisiones más inteligentes en un mundo lleno de incertidumbre. Muchas gracias por acompañarme. Y recuerda, las decisiones más importantes rara vez exigen respuestas inmediatas. A veces, el mayor acto de inteligencia consiste simplemente en concederte unos minutos más para pensar.